La bienvenida a nuestro siguiente invitado, que también es compañero de la casa, periodista de Telemundo. Celso no es un holograma. por primera vez así, presencial, ¿no? Pues siempre a través de la pantalla. Yo siento que estoy en la playa, porque si está Celso Cuadro, voy a estar en el este. Celso, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Y el tema que vamos a estar abordando fue la noticia que plantea que ha sido puesto en libertad Sanabria, un capítulo que tú has periodísticamente seguido desde sus inicios, ¿no? ¿Recuerdan ustedes los móviles con Celso desde que salta la noticia, ¿no? En fin. Y esta noticia, este titular, bueno, que de alguna manera hace surgir muchísimas preguntas. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Primera reflexión de tu parte. Una noticia que nosotros ya la habíamos manejado en Telemundo hace unos días atrás, prácticamente un mes. Recordar, perdón, sí. que pasó un tiempo Sanabria en cárcel, después prisión domiciliaria, ahora libertad. Claro, fue el 22 de febrero del año 2017 cuando todos vimos allí, nos enteramos en realidad de la noticia. Yo me acuerdo perfectamente, recibí un llamado de la producción del canal que empezara a averiguar sobre algo de lo que estaba pasando en relación a Cambio Nelson. Y llamativamente los locales se mostraban allí con un cartel que decía que había una reorganización, algo así, y que después de semana de carnaval se empezaba a trabajar de nuevo. Llamativamente estaban la mayoría de los empleados con licencia y demás, o sea, en todas las sucursales. Recordemos que Cambio Nelson no solamente operaba en Maldonado, que fue donde arrancó, donde creció, sino que también en otros departamentos, por ejemplo el caso del departamento de Rocha también. Y bueno, pasó semana de carnaval y en realidad Cambio Nelson nunca abrió. Y después comienza toda esa historia que bueno, ya es conocida, ¿no? Aquello que Sanabria se fue, se tomó el avión, se fue la familia también de Sanabria. Sí, se fugó. Se fugó, ¿no? Directamente, desapareció y allí había latente una estafa de aproximadamente unos 10 millones de dólares. ¿Cuántos son los cargos que se le imputan? Son varios. Son varios, bueno, desde lavado de activos, estafa, apropiación indebida, porque la causa se unificó, recordemos esto también, ¿no? O sea, Sanabria regresa, toma la decisión de volver, estuvo en Estados Unidos, puntualmente en Boca de Ratón, en Miami. Él después regresa a Uruguay y allí él enfrenta a la justicia, al igual que el gerente general de Cambio Nelson, Nelson Calvete, y también, bueno, las contadoras, Soledad Uvilla y Humberto Capote, que había sido presidente del Banco Central cuando ellos les habilitan el Cambio Nelson, recordemos esto. Capote es el único que salió libre de todo esto. En aquella oportunidad no se lo procesó, pero en definitiva, bueno, quedó siempre ahí algo medio latente en relación a lo que su participación, ¿verdad? Bien, el tema es que él nunca tuvo en concreto una sentencia firme. Claro, pasaron 2 años y 9 meses, él fue procesado por el viejo Código del Proceso Penal, donde pasaron 2 años y 9 meses y bueno, no hubo una condena firme y por lo tanto ya ahora con la actualización del nuevo Código del Proceso, una persona que pasen 2 años, haya tenido buena conducta, haya trabajado como en el caso de él y demás, y no haya tenido pena o esté sin pena, puede tener el beneficio de la libertad. Bien. Fue a lo que se acogió el doctor Jorge Barrera. Ojo que se habían negado, la Corte se había negado una anticipada como se pidió en su momento. Se pidió muchas veces la libertad anticipada. Ellos lograron algo que para ellos era muy importante, que en relación a todo lo que venía pasando, que era la prisión domiciliaria, exactamente, que lo habíamos anunciado en el mes de diciembre. Bien. ¿No? Él estaba preso en Minas, puntualmente en Campanero. Bien, yo de verdad pregunto al panel si este caso, y con la información que tenemos, le suena más a reforzar aquello de que hay justicia para ricos y justicia para pobres, o si justamente es un caso que en el otro extremo, para no caer en eso, y teniendo en cuenta la justicia, que toda la mirada estaba puesta sobre él, es celosa y es prudente. ¿Qué les parece? Resulta difícil pensar en prudencia cuando el monto final de robo, como decía Celso, puede ascender a los 10 millones de dólares. Yo creo que la primera alarma debe sonar al millón. Te regalo 2 millones más, al tercer millón, al cuarto. Pero llegar a 10, ¿cómo se llega a eso? No hubo por parte de las empresas a quien le debía. Yo sé que él pagó antes de irse una deuda que tenía con una empresa muy importante, pero quedaba esa deuda por otra parte. Entonces, claramente me parece que allí también hay una diferencia sustancial con el que roba una naranja, ¿no? Bien. Cuando se pasa raya, creo que el sentir
después podemos analizar realmente qué es lo que pasa con las normas y demás, pero el sentir popular creo que pasa por el lado de, bueno, relativamente poco tiempo para el volumen de la maniobra en dinero. Para la cantidad de delitos imputados, estamos hablando de cheques, de falsificación ideológica, de lavado, que se le agrega el año pasado el procesamiento por lavado, unas cuantas cosas. Si uno sigue también lo que fue el proceso, ¿no? Un individuo que se va, después vuelve, él maneja sus tiempos como quiso. ¿Dónde fue recluido? En una cárcel que es una cárcel privilegiada. Volvemos entonces al escenario del delito de guante blanco, que tiene otro tratamiento por la Entonces, justicia. creo que podemos después hacer un análisis más profundo respecto a los tiempos de la justicia, quién falla en realidad, es la justicia que no condena, debió haber condenado, está en su ley que se haya salido libre, por supuesto. Pero cuando pasamos raya... Sí, pero históricamente el Uruguay tuvo en prisiones y no como Campanero personas con mucho más de 2 años sin pena, ¿eh? El sabor que queda es amargo. Violando el Pacto de Costa Y hay otro factor Rica. que no podemos olvidar, el vínculo de Sanabria con la política. Estaba ejerciendo, era un legislador, ¿no? Bien, a ver, abogados, desde la perspectiva jurídica, ¿no? Para tratar de hacer un análisis lo más justo posible, porque lo que suena a eso, a más preguntas que certezas. Entonces, ¿qué se puede explicar desde la justicia, desde lo jurídico? Y uno puede cuestionar si está de acuerdo con el nuevo CPP o no, pero esto es una norma que se aplica a todos los casos, en definitiva. O sea, cuando una persona está privada con prisión preventiva por más de 2 años sin que haya una acusación fiscal, como se entiende que la prisión es preventiva y que es una medida cautelar, entonces corresponde que no se continúe con esa prisión preventiva. Capaz que la discusión sería si para todos los casos y para todos los delitos y en todas las oportunidades este tipo de beneficio debería aplicarse. Me parece que igual este tipo de discusiones corresponde darlas, al igual que con el delito de abuso de funciones, no ante un caso concreto, porque eso como que enturbia la discusión. Capaz que es una situación que deberíamos discutirla, no ante el caso concreto y más en general, si los beneficios o las libertades que otorgó el nuevo CPP, estamos todos de acuerdo y es el sistema que queremos aplicar. Bien, ¿qué pensás? Yo creo que todos aquí, los televidentes también, estamos de acuerdo en que lo que hace más ruido en todo este episodio no es tanto la aplicación de la norma. Yo creo que con Virginia que digamos, la aplicación de la norma surge de la propia norma, valga la redundancia, y yo creo que eso no puede violentar a nadie porque en definitiva se está aplicando el derecho. Lo que me parece que está latente en todos nosotros, y repito en los televidentes, es que sí hay que admitir que hay situaciones que el sistema, vamos a no cargar las tintas en algún actor en particular, pero el sistema trata diferente según los delitos, según el monto de los delitos y según la vinculación de los delitos con el poder político. Bueno, porque yo quisiera agregar un elemento, se hablaba de la cárcel de Campanero. En la cárcel de Campanero también estuvieron presos aquellos directivos de Pluna que terminaron presos por el sonado... No hablamos de partidos políticos, hablamos de sistema. Pero justamente, por eso mismo, bien. porque alude, justamente, por eso lo traigo a colación, porque alude a actores de diferentes... Justamente, por algo lo traigo a colación. Por algo lo traigo a colación. Y la analogía que establezco, incluso hasta en el establecimiento carcelario, que es uno, en fin, de los más, entre comillas, apetecidos por los delincuentes, ¿no? Hace poco un conocido... figura mediática, se hizo un video, creo que estaba en Campanero también, ¿no? Sí. Y bueno, después por hacerse el guapo que estaba en Campanero, lo mandaron para no sé dónde, o sea, demostrando que es el lugar donde quieren estar los delincuentes que tienen buenos contactos. Bueno, Estuvo Pablo Goncalves también. Estuvo Pablo Goncalves. Ahí está, pero quizás ese para protegerlo de otras cuestiones. Bueno, pero quiere decir que acá me parece que lo que hace ruido es eso, la vinculación, y yo diría, disculpen la expresión, la cola de paja que puede haber en el sistema respecto de algunos delitos y algunos delincuentes. Porque, a ver. Claro, porque, por ejemplo, en el caso de Pluna es muy claro por dónde está la cola de paja. Y en el caso también. ¿O no hubo omisiones de las autoridades que tenían que controlar el funcionamiento de la casa bancaria? No hubo omisiones. Desde el Banco Central se explicó que era imposible sentir omisión cuando en realidad no estaba entre sus tareas. Perdón. Por supuesto, pero digo, hubo una explicación flojísima para mucha gente. La presidenta del Frente Amplio de Maldonado depositaba los dineros en forma ilegal en cambio Nelson, por favor. El Partido Colorado que recibía financiamiento de la campaña de manos de Sanabria y que después nadie sabía de dónde venía el dinero. ¿Por qué hablo de todo el sistema? Justamente, a todo nivel, de todo color, ¿no? Pero son dos cosas bien distintas, pero porque cargarle la responsabilidad a un partido político, ¿cómo va a saber el partido político de dónde viene ese dinero? Que
tiene que hacer una ¿No debería investigación haber una previa. preocupación? Pero si había negocios puestos de forma legal, porque acá el tema era, o sea, era que nadie sabía o que la apariencia era La de legalidad, actividad que todo. ocurría dentro de Claro, ese y cambio. la Recuerden que ese actividad, fue el tema, ¿no? Y bueno, si el Banco Central no lo sabía... ¿Se acuerdan la frase del exministro de Defensa, Yamandu Fau, diciendo de que todo París lo sabía, ¿no? A propósito, aparentemente era un secreto. Yo recuerdo cuando ocurrió todo esto, hacía poco que estaba en el programa, y uno de los asuntos que a mí más me llamaba la atención, y es el que me sigue llamando más, la convicción de que seguramente ese cambio, el cambio Nelson, no era el único que tenía esas prácticas. ¿Saltó Porque alguno más? ¿Me vas No. a decir Sí. que justo el único que... igual con el jugo, igual Sí, con... sí, sí. ¿Verdad? Justo la única vez que pasa es la única... Entonces, a mí siempre me quedó, y la verdad que lo sigo manteniendo como una deuda pendiente, a propósito de los posteriores controles, si es que los hubo, no estoy diciendo que no los haya habido, a propósito de las prácticas irregulares, salidas de la norma, que hayan tenido otras organizaciones similares. A propósito de esto, acá me parece que se han de bruces dos asuntos, dos miradas. Una, la que tiene que ver con la norma. Si una norma está, hay que hacerla cumplir. Y si esta desemboca en que un individuo recupere la libertad, no hay discusión al respecto. Me parece que discutir sobre eso sería discutir... La discusión en todo caso sería por qué se cumple en este caso y no en otros. Bueno, y en todo caso, yo más allá de caerle al nuevo código, yo me preguntaría, ¿por qué pasó que en este tiempo no ha habido una acusación formal? Yo creo que sobre eso Exacto. tenemos que preguntarnos todos, ¿no? Ni que hablar. Sí, perdón, Celso, querías decir algo. No hay que olvidarse que, a ver, ¿cómo era? Hay que entender la mecánica de Cambio Nelson y qué era, por qué se llegó a obtener esa cantidad de dinero y de depósitos. Cambio Nelson lo que hacía era captar determinados clientes importantes que sabían que manejaban determinado monto de dinero. También, ¿te acordás? Desde el cuidacoche, claro. Entonces le facilitaba el problema aquel que le pone, o que te lo explican muchos empresarios, que es, estoy como loco, trabajo todo el día y tengo que ir todavía al banco a depositar el dinero. Entonces ellos le daban un mecanismo allí a los empresarios para que colocaran el dinero y lo depositaran. Inclusive hasta el propio cuidacoche de la cuadra, o sea, con el cual se le quedaron unos $3.000. Así, pero además captaban otros tipos de empresarios y demás. Ese dinero, ¿qué pasaba? Después era desviado. Eso, y por eso es que a él lo procesan o lo formalizan, después lo procesan en realidad en aquel momento por la vinculación que tenía con el dinero con otras empresas. Él desviaba ese dinero, lo invertía en empresas propias, ese dinero que captaba de los clientes. En determinado momento sacaron más dinero de lo que podían... la práctica de depositar allí era ilícita. Por supuesto, Bueno, por un cambio supuesto. no tenía en su rubro Claro. esa competencia. Pero yo creo que habría que Y investigar esa era también. conocida por a ver todos, si era más el allá de lo que único. pasaba después con el dinero. Claro, no era el único, todos sabemos que no es el único, y hoy no es el único, más allá de lo que pasó. Hay gente que sigue arriesgando este modus operandi y lo sigue efectivizando, ¿no? Contame el sentir en Maldonado de ¿Cómo? esto. El sentir en Maldonado. Es una curva de ladrones, Maldonado. Moravito, No, Balcedo, de verdad. Sanabria. ¿Qué pasa con tu departamento? Porque yo me acuerdo perfecto que en el arranque de todo este capítulo, de todo este episodio, Celso Cuadra. había como mucha suerte de... Había mucha... No se podía creer demasiado. Claro, el dedo acusador no apareció enseguida. Bueno, porque era ¿no? una familia muy poderosa, históricamente vinculada al Partido Colorado. En el caso del padre de Francisco Toa, Wilson Sanabria, exactamente, senador y demás. Y mucha gente, a ver, yo tuve la oportunidad de hablar mano a mano, no lo pude convencer para que hablara ante cámaras, pero sí me contó los entretelones, el famoso profesional, digo, es una de las personas, es un médico que todo el mundo conoce, que es traumatólogo, que allí perdió, o hasta el momento llevaba perdido $800.000 que los tenía depositados. Él tenía una gran confianza de hacía muchos años con el padre de Francisco Sanabria. Sí. Entonces, hasta último momento, inclusive él llega a perseguir a Francisco Sanabria cuando se iba al aeropuerto, porque le pasaron la información, mirá que se va con la plata, y hay fotografías que no se han divulgado, que yo las vi, que es Francisco Sanabria firmando los documentos para entregarle a la reconocida empresa esta de pagos y demás, que misteriosamente no se sabe por qué, pero cumplió con ellos y le firma en la rotonda de Solanas, allí se baja y le firma porque lo capturan, porque saben que se iba, y este hombre prácticamente lo ve irse y dice, bueno, yo no, hasta ese momento el hombre seguía creyendo en que no iba a suceder eso, de que Francisco Sanabria se iba a ir con el dinero, o que iba a desaparecer el dinero. Mucho de ese dinero se gastó. Bueno, pensemos en esa confianza. Esa misma confianza fue la que también hizo que
cuando el caso Peirano. Claro. No, hasta último momento, y fue a muy pocas personas que los peiranos le dijeron, sí, mira, saca la plata porque se viene la nube. Claro, ¿no? y hasta hablabas con los empleados, muchos de los empleados te decían, no, el patrón no falla, el patrón va a estar, aunque muchos ya observaron determinados cambios desde que desapareció el padre de Francisco Wilson. Allí la cosa empezó a cambiar y bueno, una de las situaciones que, por ejemplo, llamaba la atención eran gastos desorbitantes en tarjetas de crédito que llegaban a Cambio Nelson de la sucursal de Gorlero, allí donde arranca Gorlero, en la terminal, y que las cuentas las tenía que pagar directamente Cambio Nelson, ¿no? O sea, eran gastos... Bien, yo entiendo entonces el arranque del episodio, los sentimientos encontrados en aquel momento. Hoy, después de todos estos años, después de estos 2 años... Y un poco lo que decían acá ustedes, ¿no? O sea, a ver, que estuvo muy poco tiempo, que en este país cualquiera roba millones de dólares y se va y no termina nada, y está un tiempo y no pasa nada. Lo mismo que se escuchó en aquella época, en la década, cuando la crisis del 2000, ¿no? O sea, prácticamente lo mismo. Yo conozco el cuidacoche, conozco otro muchacho que tuvo que vender unos terrenos y demás porque se le quedaron con $20.000 y era lo único que tenía. Y él ha ido, inclusive, hay gente que se ha acercado a hablar con Sanabria, porque Sanabria, mucha gente sabe dónde se está quedando, dónde vive, ha habido mucho respeto en este sentido, y la gente se ha acercado, ha hablado con la familia y demás para ver qué solución le pueden encontrar, y Sanabria les dice que no tiene un peso, no hay, el dinero desapareció. Por otra parte, hay una versión que tiene que ver, no es una versión, sino que se investigó por parte de la justicia y demás, si es que por lo menos 4 o 5 millones de dólares no salieron antes de que ocurriera todo esto, en forma conjunta con la familia, y negocios que tiene su suegro también en Miami, donde está el resto de la familia Sanabria, está su esposa y sus 2 hijos. Y con este escenario, con lo que todavía hay por investigar, es esta libertad la que también llama poderosamente la atención, ¿o no? Sí, es como lo decía la abogada, o sea, es una libertad que en este sentido... A ver, recordemos que... La familia que quedó con... Claro, recordemos que fue toda una maniobra en su momento, porque Sanabria se fue, pero no se fue Sanabria, es decir, solo. Unas horas antes se había ido el suegro, la esposa, la suegra, y se fueron todos a Boca de Ratón, allí en Miami, donde se instalaron, en un complejo privado donde no entra absolutamente nadie, y bueno, y están ahí. ¿Y por qué se fueron ellos si no tenían nada que ver con el caso Sanabria? Esa es otra de las preguntas que la gente se hace. La vinculación con la ruta del dinero acá, ¿en qué quedó esa investigación? En realidad bueno, se sigue investigando y eran contactos porque, a ver, ellos tenían mucho contacto con Argentina, con empresarios poderosos argentinos, que ellos los captaban y les conseguían negocios en Punta del Este, esa es la realidad. Y además, uno de los... A ver, había una sociedad, por ejemplo, en una torre que hay detrás del Hotel Conrad, que dicen que allí es donde se depositó mucho dinero y que hasta hace poco tiempo no se había terminado, ¿no? Es decir, o sea que es otra investigación que continúa. Y además hicieron de nexo, según la investigación, en relación a la compra del campo del Entrevero, por ejemplo. A ver, se vinculaban con empresarios poderosos argentinos y le buscaban cómo lavar dinero quizás de argentinos en Punta del Este. Algo que no es nuevo, ¿no? Digo, sí. Punta del Este creció así. En algunos casos utilizando conexiones políticas. Bueno, exactamente. En el caso, claro, no nos olvidemos de las famosas exoneraciones, por ejemplo, en la Junta Departamental, donde para hacer un edificio en Punta del Este precisas que levanten la mano. Y algunos partidos y los fraccionamientos, exactamente. Y algunos partidos políticos les faltaban ediles. Eran 2, 3 ediles que faltaban y que estaban de la mano justamente de Sanabria del Partido Colorado, porque vos decías, pero Partido Colorado prácticamente casi desaparece en Maldonado, pero tenía algunos ediles que, por ejemplo, en esos casos definían una exoneración. Y allí tenés la llave de poder hacer una estructura gigantesca, ¿no? O sea, el punto clave acá, creo que Ale lo planteaba, es ¿por qué la demora en la acusación fiscal? Hasta ahí, en tu investigación, en el seguimiento que haces del caso, ¿qué encontrás? ¿Por qué no hay acusación fiscal contundente? Bueno, todo se atrasó, hubo atrasos, además en el medio del nuevo Código del Proceso Penal, la causa, yo recuerdo, preguntábamos y en realidad nunca se movía, estaba en Maldonado, estaba allí, todavía no había, porque además querían unificarla toda acá en Montevideo, demoró muchísimo y bueno, yo desde mi punto de vista hubo atrasos que son inexplicables, pero
que son comunes dentro del Poder Judicial y todo el sistema, ¿no? Digo, también, eso hay que decirlo. Bueno, pero o sea, ahí es un tema también de prioridades. Como tú lo ¿o dices, ¿no? Hay gente que ha pasado años sin condena. Sí. No, pero además hay un tema de prioridades. Se sabe que los fiscales no dan abasto, que los expedientes se les acumulan en la mesa, pero bueno, justamente, ¿en qué casos hay celeridad y en qué casos la cosa queda trancada? Y tenés esta figura con toda esta sospecha que hay sobre él, acusaciones concretas, libre. Y hay una realidad, En el caso Victoria. se trató de fuerte impacto social. Pero por favor, Y claro. hay una realidad que todos lo conocemos, que los que estamos en los medios, periodistas y demás, es la gran presión que hay en el momento. Y después la noticia empieza ya a desvanecerse. Y el expediente que todos los días lo miran los abogados, porque todo el mundo mira los informativos y sabe, y es el tema, vamos a decidir sobre esto. Va quedando, y allá quedó. Y Sanabria en los últimos tiempos prácticamente era inexistente. Y bueno, es parte del sistema en el que vivimos, ¿no? La implementación del nuevo CPP hizo que los juzgados en donde se tramita por el proceso viejo, en todos los casos están teniendo un atraso importantísimo en todos los expedientes que se están tramitando por el Código Viejo. Pero a mí también me parece que está bueno hoy, Alejandro lo planteaba como esto de que cuando surge un tema parecería ser como que es la excepción con respecto a las formas que trabajan los cambios. Y hay otros casos también igual de graves con procesamientos acá de cambios en donde también se trató de lavado de activos, inclusive del narcotráfico peruano, que todavía están en trámite los expedientes. Entonces estaría bueno también que este tipo de discusiones abrieran el debate para eso. Bueno, a ver, los controles, ¿qué tipo de controles se hacen? ¿Cuál es el tipo de trabajo que están haciendo los cambios? ¿Cuáles son los pesos y los contrapesos que tiene que poner el Banco Central? Porque con la ley de lavado de activos nueva y demás, parecería ser como que por ahí todavía los controles no han llegado a ajustarse del todo y sigue aparentemente siendo un camino para el ingreso de dinero no legal. Bien, creo que se plantea sobre esto que traes a colación, o mismo en un análisis objetivo de esta información. Bueno, evidentemente no sería loco, o es hasta sensato preguntarse hasta qué punto esto se está tomando por parte del sistema en general con tranquilidad, con pausa y con serenidad, porque no hay un temor de tener que aceptar o enterar a la población en general que el caos es mucho mayor. Yo creo que hay un antes y un después en relación al tema cambio Nelson también, porque ¿qué pasa? En otra época quizás los medios, no teníamos las redes sociales, no teníamos el vínculo de comunicación que hubo en este caso. En esta ocasión, o sea, con la vorágine que fue aquello de la información y demás, creo que las autoridades dieron un mensaje claro, inclusive yo recuerdo las declaraciones del expresidente del Banco Central, ¿no? Que era Vergara, en aquel momento, que dijo depositar la plata en cambio Nelson era como depositarla en una ferretería, o sea, no tiene garantía. La gente hoy sabe que no tiene garantía. Creo que es diferente, pero de todas maneras los negocios continúan, este tipo de cosas, esta mecánica prácticamente yo te diría que continúa. He tenido mucha información de otros lugares donde enseguida de lo que pasó con Cambio Nelson, como que todo se apaciguó, después ahí empezaron los carteles, uno se iba a algunos cambios. Acá no aceptamos depósitos. No aceptamos depósito y todo lo demás. Pero, a ver, creo que hubo una falta de control en ese momento. Acá hay un claro desvío de lo que era el dinero captado por Cambio Nelson hacia empresas y hacia determinadas acciones, ¿no? Que ellos... Pero no se puede hablar de ingenuidad, y no estoy hablando del cuidacoche, estoy hablando del empresario que puso ahí adentro un montón de dinero, sabiendo que lo estaba haciendo por algo. A ver, yo no pongo mi plata si la tengo en un lugar así. Bueno, en realidad ellos, hay que decirlo también, es decir, mucha gente lo que hacía era captar, claro, le mejoraban los intereses, ¿no? Y además, perdón, no solo la perspectiva de... Porque claro, el escenario del cuidacoche, ponele que para no perder ni un minuto, para hacer su manguito, te la llevo. Ahora, el que pone 2 palos, no solo es porque sabe que está haciendo algo irregular porque le están dando... Che, lo sabemos de memoria, cuando la limona es grande hasta el santo desconfía, ¿no es cierto? Pero además, porque hoy día, si vos llevas, estoy diciendo 2 palos, puede ser, si vos llevas X cantidad de dinero al banco, te preguntan de dónde lo tenés, cómo lo conseguiste, cómo lo obtuviste. Por eso yo digo que estas redes, ya que ocurren los hechos, lo peor de la perspectiva institucional que podemos hacer es sugerir la idea de que fue un único caso aislado. Y que el único culpable es Sanabria, claro.
ni tanto porque acaba de recuperar la libertad, ¿no? Pero ahí nos quedamos tranquilos todos y en realidad me parece que, otra vez, de la perspectiva democrática, republicana, etcétera, del cumplimiento de las normas, tenemos la obligación de ser más atentos que nunca. Y es ahí donde, si no lo somos, el sistema como tal pierde credibilidad. Y esa credibilidad después dice... ¡Ay, vino un candidato que nadie pensaba y resulta que junta votos! Y este otro que huele al ejército y los viejos tiempos junta votos y todos nos hacemos los sorprendidos y los chanchos rengos. ¿De dónde viene la baja de la credibilidad? De una suma constante y permanente de cosas de las cuales el sistema político en su conjunto es responsable. ¿Pensás lo mismo, Alfredo? Yo creo que esta deja una sensación de impunidad muy grande, ¿no? Porque, en definitiva, yo pregunto cuántos de los que estamos acá o están viendo el programa por 5 millones de dólares no va preso un año campanero. Te vas 2 años, te salís con 10 millones de dólares, te quedaste con 10 millones, sos Gardel. Entonces me parece que la sensación de impunidad... Levante la mano, voy anotando que no es la candidatos. primera vez, capaz que por un poco menos también hacemos negocio. Pero digo... 5 millones no sé cómo se escribe. No es la primera vez que Arranca, pregunta por 1 millón. Yo creo que la justicia para ricos y para pobres es una... Esto es una demostración fáctica de que lamentablemente sigue existiendo y que el poder político muchas veces pesa y pesa muy fuerte. Ya vimos otros casos, vos hablaste de los peiranos, hay otros casos de defraudadores que después son figuras VIP en todos lados. Digo, me parece que... ¿Qué va a hacer con Sanabria ahora? Supongo que a Barrea le habrá pagado o no tenía plata para pagarle, también es pro bono. ¿Qué hay? Una barra brava VIP aurinegra que se cubre entre ellos, porque el padre de Sanabria era íntimo colaborador de Sanguinetti, actual candidato a la presidencia. No escuché nunca decir nada a Sanguinetti de este tema, ¿viste? Todo calladito. Me parece que hay todo un elemento. A la población le queda que hay corrupción, política, poder y plata muy entreverado e impunidad. Y eso no es bueno. Bien. Virginia. Qué momento para liberarlo, ¿no? En plena campaña electoral. En plena campaña. También hace pensar algunas otras cosas. Pero en realidad, yo me parece que es un condimento que hace más interesante esto que decíamos de que él, Sanabria, ocupara un cargo político en el momento en que... No, realidad. Es una realidad, pero le pone un condimento, porque la realidad es que él era una actividad privada que la hacía en el ámbito privado y que el partido político al cual él pertenecía en el momento... Partido Colorado. Sí, el Partido Colorado, que el partido político al cual él pertenecía en ese momento... De Maldonado, le hizo una convención y votó expulsarlo del partido. O sea, punto final, era la actividad privada. Tenemos otras personas también... Financiaba la actividad pública, porque allí está claro cuánto dinero había financiaba puesto la actividad pública de en la unos campaña cuantos de partidos Bordaberry. políticos también. Entonces, ahí otra vez, ampliemos el panorama. Claro que sí. ¿Cómo se financian los partidos políticos? ¿Lo podemos traer de En eso nuevo? estamos todos Y no de es acuerdo. menor el dato que plantea Virginia. El Partido Colorado lo expulsa del Claro. partido. Sí, en una Lo convención, expulsa. en una actividad- ¿no? En una convención De la- bastante complicada, porque todos recuerden que terminaron las trompadas porque el tema no estaba tan claro, ¿no? Está bien, Costó pero a ver, bastante. Porque se ¿Cómo debían se favores, ¿no? discuten las Claro. cosas? Pero a ver, ¿cómo se discuten las cosas? El proceso que lleva a la discusión de las cosas. Bueno, sí, probablemente habría gente que estaría a favor y gente en contra, pero la actitud institucional de un partido político me parece que fue clara en condenar una actividad que ni siquiera, No tenía otra chance, estaba jugado. que ni siquiera había sido en función de su cargo o del ejercicio de su cargo, como sí pasó, por ejemplo, con Lorenzo siendo ministro de Economía, que fue procesado y, sin embargo, el Frente Amplio no lo expulsó de sus filas. Virginia, ¿qué otra Entonces, alternativa tenía el partido? quiero decir, no importa. A ver, lo que yo digo es, yo coincido que los mensajes de todos los partidos políticos tienen que ser claros en todos los casos en donde haya dudas siquiera, de posibilidad de actos de corrupción de una persona que integre esas filas. Tiene que ser mensajes y no puede haber doble discurso. Tienen que correrse a esas personas porque eso hace que las instituciones se mantengan firmes y creíbles. Y eso es lo que sostiene el sistema democrático. Pero después de la próxima pausa, porque ahora hay que cerrar y me gustaría que nuestro invitado haga su reflexión final, digamos. Suerte, sí. Yo creo que mucha gente que nos está mirando se pregunta, bueno, pero de todo esto que hablaron, ¿dónde está la plata? ¿Dónde fue a parar la plata? Sí. Bueno, ¿Qué derecho a reparación patrimonial tienen sí, los claro, damnificados? ¿Qué ninguno. tan damnificados fueron? Porque- Ninguno. Te diría que por lo que yo he averiguado, ninguno, porque justamente esos depósitos estaban allí en forma ilegal. La familia que vive en Estados Unidos, ¿de qué vive?
¿Cómo se sustenta? Esa es la gran ¿En pregunta. qué condiciones vive? Esa es la gran pregunta. Sí, él está en libertad, él ahora ya. Claro, y sí, decís que la ¿Puede familia está en viajar? Estados ¿Puede Unidos. irse? Bueno, ¿Puede viajar? desde el punto de vista que sí, él está embargado. Y Él va, está con su familia en Miami, ¿no? y ¿Cuánto bueno, tiempo? La pregunta es yo ¿cuánto creo- tiempo se va a quedar? Yo creo que la negociación fue en aquel momento andate a Uruguay, hacete cargo, mirá que por estos delitos no vas a estar más de 2 años y bueno, después vemos cómo reconstruimos todo. El Bien. tiempo cierra las heridas, ¿no? Va curando las heridas y la gente va quedando en el olvido. Hay mucha gente que no se olvida, hay gente que realmente perdió mucho dinero, hay nombres de prestamistas inclusive allí dentro de la nómina que ellos tienen sus reparos a la hora de que, bueno, quieren hacerse de la plata. Y después otro capítulo aparte. O sea que no sé dónde está más seguro Sanabria, si Sí, afuera o adentro, eso es lo que estás queriendo decir. Y otro capítulo aparte Bien. es el de los empleados, ¿no? Que quedó el tendal de empleados del ex Campeones. Celso Cuadro, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo evoluciona este tema. Hacemos una... De verdad, ha sido un placer tenerte Bueno, en vivo, muchas gracias. ¿no? En carne y Muchas hueso aquí con nosotros. Gracias. Son Y bienvenidos. Hacemos una pausa y reflexión final de los panelistas. Gracias. Que pasen bien. ¿Soñás con tener el pelo largo? No lo cortes.